Perfecto, pues muy bien. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a este webinar de capacitación que otorga Grupo Sánchez, conformado por Laboratorio Médico Samalab y Centro Radiológico Digital Sanla. Para nosotros es un placer el día de hoy tenerlos a todos ustedes, doctores, con nosotros, acompañándonos en este webinar que se titula Aplicaciones y ventajas de la tomografía con BIM en la odontología. Primeramente, quisiera darles las gracias por estar aquí, por su puntualidad y presentarles a nuestro ponente. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Sierra Rosales, quien está trabajando con nosotros en un apoyo y colaboración de acompañamiento tanto para nosotros como para ustedes. Grupo Sánchez quiere darle primeramente la bienvenida al doctor, ya tuvimos oportunidad de verlos en el curso pasado, pero se preguntarán ustedes quién es el doctor Sierra Rosales. Él es especialista en radiología oral y maxilofacial por parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es director regional para América Latina de la International Association of Dentomaxillofacial Radiology, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial. Tiene 25 años de experiencia en centros radiológicos dentales. Es docente en maestría de cirugía bucal, endodoncia y prostodoncia en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara. Es asesor científico en el manejo e interpretación de la tomografía con BIM y conferencista nacional e internacional. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, doctor Sierra, y que nos permita colaborar con nosotros en este gran proyecto que nos estamos forjando aquí en Grupo Sánchez y sobre todo el apoyo que nos da y las facilidades con que siempre nos apoya en todo momento. Sin más, quiero darle la bienvenida al doctor Sierra para que inicie el webinar, pero antes a los que se acaban de incorporar, hay un link en el chat donde ustedes pueden registrar su participación para que se les entreguen sus constancias. Por favor, hagan clic en ese link y registren su asistencia. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Sierra. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. El escenario es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos los asistentes, pues esta parte que me parece que es fundamental del manejo de la tomografía computarizada con BIM. Básicamente el día de hoy vamos a tener una charla que yo espero que sea muy interesante para ustedes y va a tener un enfoque pues principalmente práctico, ¿verdad? O sea, vamos a hablar algunas de las ventajas que tiene este tipo de tecnología y vamos a revisar distintas aplicaciones que tiene este tipo de tecnología en distintas áreas, ¿verdad? Cuando empezó este tipo de tecnología se aplicaba mucho, por ejemplo, en la parte de implantología o a veces para valorar algún diente retenido. Desde luego que es muy útil para eso, pero además de esas aplicaciones que son como muy comunes, pues existen muchas otras que nos van a ayudar pues en nuestra práctica diaria. No es algo nada más de especialistas, o sea, realmente en la práctica cotidiana, ya sea que tengamos alguna especialidad o que manejemos una odontología integral, sin duda va a ser muy útil para nosotros la tomografía. Entonces, bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, siempre que comienzo a hablar de tomografía, me gusta hacer referencia de manera rápida a las radiografías 2D. Y esto porque principalmente la tomografía nos va a ayudar a solucionar las tres principales limitaciones que tiene cualquier radiografía bidimensional, como una panorámica, como una periapical, como una lateral de cráneo, etcétera, ¿verdad? Las tres principales limitaciones que tienen son, en primer lugar, la superposición de imagen. Sabemos que siempre, cuando hacemos una radiografía, pues todas las estructuras que están entre el tubo de rayos X y el sensor digital, pues van a quedar impresionadas y van a quedar superpuestas, ¿verdad? Entonces, eso hace que cuando nosotros necesitamos valorar algo con mucho detalle, pues obviamente va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, siempre vale la pena que nosotros, cuando necesitemos un nivel de detalle mucho más alto, pues hagamos una tomografía. En segundo lugar, tenemos la amplificación. Sabemos que cualquier estudio bidimensional, pues va a tener un cierto grado de amplificación, porque sabemos que los rayos X, desde que se generan,
van a ser divergentes, van a comenzar como a abrirse, ¿no? Entonces, entre más retirado esté el sensor o nuestra película radiográfica del paciente, va a tener un grado de amplificación mayor. Cualquier radiografía 2D tiene un cierto grado de amplificación. Y en tercer lugar, pues tenemos la distorsión, ¿verdad? Además de amplificarse las imágenes, pues van a tener también un poco de distorsión. Entonces eso hace que no sean imágenes completamente en tamaño real las que nosotros estamos observando. Ahora, con esto no quiero decir que los estudios en 2 dimensiones no funcionen o no sean útiles o que ya no haya que utilizarlos, desde luego que no. De hecho, a mí siempre me gusta recomendar hacer una radiografía panorámica a todos los pacientes, ¿verdad? Me parece que es algo que deberíamos hacer de manera rutinaria, porque de otra manera no podemos tener pues el panorama o la visión completa del paciente y muchas veces pues puede ser que el paciente tenga alguna anomalía o que simplemente encontremos algún hallazgo, algo que nosotros no sabíamos que tenía el paciente y pues de esta manera lo podemos detectar. Y además de eso, pues incluso nos va a servir como pues una evidencia de cómo llegó el paciente con nosotros, que incluso en casos de algún problema legal, pues es muy útil poder tener esa documentación, esa evidencia, para poder decir, pues miren, yo a este paciente le realicé este tratamiento, pues porque las condiciones con las que llegó conmigo eran estas, ¿no? Pero es muy diferente tener una evidencia por medio de una radiografía que simplemente tenerlo plasmado en una historia clínica, ¿verdad? Entonces, bueno, sin duda son muy útiles, pero tienen estas limitaciones. Ahora, en el caso de la tomografía, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, principalmente vamos a tener imágenes en tamaño real, o lo que llamamos en escala 1:1. Vamos a poder observar al paciente en una reconstrucción multiplanar, o sea, vamos a poder hacer cortes en los distintos planos del espacio, o sea, axiales, coronales, sagitales, y realmente en cualquier sentido que nosotros necesitemos. Y vamos a tener también un software especializado, que está especialmente diseñado para el área dental y obviamente como está diseñado para nuestra área, pues va a tener las herramientas que nosotros más necesitamos, ¿verdad? Esas son algunas de las grandes ventajas. Además de otras que también no son menos importantes. Por ejemplo, este tipo de tecnología con BIM reduce la dosis de radiación que recibe el paciente hasta 15 veces si lo comparamos con una radiografía de tipo médico, perdón, con una tomografía de tipo médico, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacer una tomografía axial computarizada que hacer una tomografía con BIM. La con BIM está especialmente diseñada para nosotros, maneja dosis de radiación mucho más bajas, los software que se les van a proporcionar a ustedes para verlos tienen las herramientas que necesita el odontólogo, y además el costo es mucho más bajo que una tomografía médica. Eso entre muchas ventajas que tiene este tipo de tecnología que ya vamos a ir conversando. Esto es lo que llamamos reconstrucción multiplanar, que podemos ver al paciente en los 3 planos del espacio y además una reconstrucción 3D, ¿verdad? Que la vamos a poder girar, la vamos a poder mover y en los cortes también nos vamos a poder desplazar. Ahorita no me voy a detener mucho en ello. Siempre también este tipo de tomografía, que también se le llama tomografía volumétrica, va a tener distintos tipos de filtros, ¿verdad? Que nosotros podemos ir utilizando dependiendo de lo que queramos diagnosticar. Por ejemplo, si yo quiero ver algún canino retenido, pues este tipo de filtro que es translúcido me puede ayudar mucho, porque yo puedo ver un poco a través del hueso. Si se fijan, podemos ver las raíces de los dientes, por ejemplo. Entonces, si tuviera un canino retenido, pues lo podría ver. Ya vamos a mostrar algunos casos. O si tuviera un quiste, o sea, cualquier cosa que esté dentro del hueso, pues este tipo de reconstrucción me ayuda más. Esta que tenemos aquí arriba, pues si se fijan es opaca, no es translúcida. Entonces esa sirve más cuando queremos ver la parte externa del hueso, por ejemplo, en casos de articulación, en casos de cirugía ortognática, por ejemplo, incluso en implantología para ver la forma que tiene la cresta alveolar, el proceso alveolar, pues suele ser muy útil este tipo de filtro. A veces nos puede ayudar también tener un filtro para ver tejidos blandos o el perfil blando del paciente. O a veces podemos, para ver vías aéreas, por ejemplo, desaparecen los tejidos duros, deja solamente vías aéreas, o a veces podemos hacer combinaciones entre ellos. ¿Verdad? Entonces, esto simplemente de manera general, por ponerles algunos ejemplos de las opciones que nos va dando pues el tomógrafo, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones son necesarias para una correcta interpretación de nuestras tomografías?
Bueno, lo primero, pues necesitamos tener una tomografía de alta resolución, ¿verdad? Hecha con un equipo que realmente nos pueda dar una calidad de imagen, pues bastante buena, ¿verdad? No todos los equipos tienen la misma resolución, entonces siempre es importante asegurarnos de que el equipo que se maneja, pues tenga una resolución alta, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, también es muy importante saber cómo se forman las imágenes. Sabemos que cualquier imagen digital pues está formada por píxeles, ¿verdad? Son pequeños cuadritos de información y entre más pequeños son esos cuadritos, pues vamos a tener más detalle, más definición en nuestra radiografía o incluso en alguna fotografía. Ahora, en el caso de tomografías, como son imágenes tridimensionales, estas no están formadas por píxeles, sino por voxeles, ¿verdad? Entonces son, en lugar de ser cuadros de información, van a ser cubos de información, o sea, van a tener profundidad, y entre más pequeños sean estos voxeles, pues obviamente también voy a tener más nitidez en mis imágenes. Esa es una parte bien importante que ahorita vamos a comentar y que es importante considerarla cuando vayamos a solicitar un estudio. Miren, estos son, por ejemplo, algunos de los tamaños o los tamaños que manejan el tomógrafo con el que cuenta Grupo Sánchez. Por ejemplo, puede hacer tomografías de 5 por 5 centímetros, de 8 por 8 centímetros, de 12 por 9 o de 16 por 9 centímetros. Y más o menos la zona que nos va a permitir abarcar es lo que tenemos señalado aquí con estas líneas en color amarillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago una tomografía de 5 por 5 centímetros, pues me va a abarcar una zona como de 3, 4 dientes, que yo lo puedo acomodar, obviamente no solamente en este lugar, sino puedo hacerlo en la zona de molares, en la zona anterior, en la zona de canino, o sea, yo lo puedo posicionar en el lugar que yo necesite. Es una toma pequeña, si ustedes se fijan, pero tiene una gran ventaja, ¿verdad? Que nosotros debemos recordar cuando analizamos las tomografías. Entre más pequeño sea el tamaño de la tomografía que yo haga, más nitidez o más claridad voy a tener en mi imagen, ¿verdad? O sea, no puedo tener la misma calidad de imagen en mi tomografía si hago una toma 5 por 5 que si hago una 16 por 9, ¿verdad? Siempre la más pequeñita va a tener una resolución más alta. Entonces, si yo necesito evaluar al paciente para ver si no hay una fisura, una fractura radicular o algún conducto accesorio, pues obviamente necesito un nivel de detalle muy alto. Entonces, este tipo de tomografías, pues son las ideales, ¿verdad? De este tamaño pequeño. En segundo lugar, por ejemplo, el que ya tiene un tamaño de 8 por 9, bueno, es una zona ya más grande que me puede sacar incluso los dos maxilares. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la planeación para colocar algún implante, pues es un tamaño muy adecuado porque me permite ver los dos maxilares con una resolución bastante buena y puedo planear, digamos, de manera simultánea la colocación de varios implantes. Y en general, para cuando necesito evaluar pues una lesión periapical, algún quiste o alguna otra pues cuestión de interés, ¿verdad? En la zona de los órganos dentarios, me puede ayudar mucho este tamaño. Ya el que sigue, el 12 por 9, pues es un poquito más grande. Por ejemplo, en el 8 por 9 tal vez las terceras molares se puedan cortar un poco, entonces es más recomendable un tamaño un poco mayor, como el 12 por 9, que ya me van a alcanzar a salir completas. Digamos, ya saldría hasta la rama mandibular, a veces completa o a veces se corta un poquito, pero digamos ya tenemos una toma mucho más amplia. Ahora tenemos otro tamaño más grande, que es el 16 por 9. Este tamaño, por ejemplo, ya es ideal cuando yo quiero valorar articulación temporomandibular o cuando quiero evaluar vías aéreas, senos paranasales, porque ya tenemos un campo un poco más amplio y con una sola toma puedo obtener la imagen de los dos cóndilos, que sabemos que cuando evaluamos articulación temporomandibular es muy útil hacerlo de manera comparativa, ¿verdad? Que yo pueda revisar un lado, compararlo con el otro, para ver qué cambios tiene y poder determinar pues en dónde está muchas veces el origen del problema, ¿no? Que puede tener el paciente. Entonces, bueno, eso de manera general y ahorita vamos a ir viendo ya casos concretos. Va a tener realmente un enfoque muy práctico. Ahorita simplemente son algunos aspectos que considero que es muy importante que tomemos en cuenta para poder decidir qué tipo de tomografía es la que yo voy a solicitar. Obviamente necesito tener las imágenes más nítidas posibles
Y cuando nosotros evaluamos, cuando nosotros evaluamos una tomografía, siempre es muy recomendable que lo evaluemos en un lugar con luz tenue, ¿verdad? Que no haya demasiado luz en el consultorio o en la oficina donde nos encontremos, y de preferencia que estemos en un ambiente tranquilo. Eso ayuda mucho a poder obtener la información completa de nuestro paciente, ¿verdad? Está comprobado que cuando no se hacen estas condiciones, disminuye la efectividad que tenemos para hacer diagnóstico. Ahora, si bien la tomografía es fabulosa y nos da muchísima información, obviamente no suple a la parte clínica, ¿verdad? O sea, yo definitivamente tengo que hacer una buena historia clínica, tengo que hacer un examen clínico de mi paciente, y en base a lo que encuentro, pues yo de repente puedo solicitar un estudio por imagen, que puede ir a veces desde una panorámica o a veces una tomografía, dependiendo de la aplicación. Pero definitivamente, pues no suple el que haga una tomografía, el que sea necesario que también haga una historia clínica y un examen clínico, ¿no? Ahora, cuando nosotros solicitamos una tomografía, es bien importante que tomen en cuenta esto, ¿verdad? La radiografía panorámica, por ejemplo, es una radiografía estandarizada que independientemente de para qué la necesiten, pues se toma siempre igual. Entonces ahí a veces no es tan indispensable tal vez que nos den toda la información de para qué la necesitan. Sin embargo, en el caso de la tomografía sí, porque como ven hay diferentes tamaños de tomografía, hay diferentes resoluciones, incluso se puede trabajar haciéndoles algunos cortes específicos para entregarles un reporte, y si nosotros no sabemos qué es lo que ustedes necesitan, pues obviamente es difícil que se puedan hacer, ¿no? Es importante decir, bueno, yo necesito una tomografía para implantes o para endodoncia o para dientes retenidos, etcétera, dependiendo la aplicación que yo le quiera dar, que indiquen también el área de interés, y si tienen incluso algún diagnóstico presuntivo o algún comentario en especial, también es muy importante que lo mencionen para poderles ayudar más. Es a fin de cuentas el objetivo. Básicamente la tomografía pues nos va a ayudar a ubicar las estructuras anatómicas del paciente en los 3 planos del espacio, y esto va a hacer que sea mucho más fácil diferenciar lo normal de lo anormal, que la verdad es que es una buena parte del camino cuando nosotros estamos haciendo diagnóstico por imagen, ¿no? Si nosotros logramos identificar que haya una anormalidad, aunque no sepamos de qué se trate, pues ya es mucho más fácil que hagamos una interconsulta, que vayamos a los libros, que vayamos a revisar la literatura, y a fin de cuentas llegamos al diagnóstico, ¿no? Pues si ni siquiera identificamos lo que es anormal, pues obviamente no seguimos adelante en este proceso de diagnóstico, ¿no? Y en este sentido, la tomografía nos ayuda muchísimo a poder diferenciar lo que es normal de lo anormal. Y muy bien, bueno, esto como manera de introducción, y esta segunda parte pienso que va a ser todavía más interesante porque vamos a ir viendo casos concretos para que vean ustedes cómo nos podría ayudar la tomografía. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos esta imagen. Si nosotros hiciéramos una radiografía panorámica a nuestro paciente, tendríamos una imagen como esta. El objetivo de, bueno, aquí realmente se le hizo una tomografía con la finalidad de valorar el hueso, ¿verdad? Para ver si podían colocar un implante en esta zona o si no era posible. Si nosotros vemos esta imagen, seguramente vemos que tiene una cantidad de hueso bastante buena, ¿verdad? Vemos una altura bastante buena. Sin embargo, pues nada más tenemos esa imagen de la altura, no podemos ver el grosor del hueso. Entonces ahí es donde la tomografía tiene una gran ventaja. Fíjense, cuando nosotros hacemos cortes en esta zona, esto es lo que encontramos. Se fijan, la altura es bastante buena, pero miren el grosor que tiene, ¿verdad? El hueso. Entonces, obviamente esto cambia completamente el diagnóstico y bueno, no solamente el diagnóstico, incluso el tratamiento, ¿verdad? De hecho, en este momento, pues no se podría colocar un implante aquí, pues debido a la cantidad de hueso disponible que tiene, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente creo que cuando se va a colocar un implante, ya debería ser indispensable hacer una tomografía, ¿verdad? Hay quien dice, bueno, en algunos casos, cuando se vea que es más complicado, hay que hacer una tomografía. La verdad, yo creo que siempre debería hacerse en estos casos de implantología y en general, siempre que el tratamiento del paciente va a involucrar una cirugía, me parece que es muy importante que nosotros tengamos una tomografía para ver realmente pues cómo se encuentra el hueso, la relación que tiene con estructuras anatómicas,
ahora que comiencen a manejar más la tomografía, los que no lo hayan hecho, van a ver que se van a comenzar a encontrar hallazgos, ¿verdad? De repente variantes anatómicas, cosas que nunca habían visto, porque obviamente las técnicas bidimensionales pues tienen ciertas limitaciones, como veíamos al principio, ¿verdad? Entonces realmente me parece que es muy importante. Obviamente te va a permitir hacer medidas de la altura, del grosor del hueso en tamaño real, vas a poder dibujar estructuras anatómicas como el canal mandibular, ¿verdad? Por donde pasa el nervio dentario. Puedes hacer cortes muy delgaditos en la mandíbula para localizar el nervio, ¿verdad? Como en este caso. Bueno, localizar el canal, ¿no? El nervio como tal no lo vemos, pero sí el canal mandibular por donde sabemos que pasa el nervio. Van a ver que se van a empezar a encontrar variantes anatómicas, por ejemplo esta, ¿no? Una bifurcación del canal mandibular, que si bien es una variante anatómica, a veces puede comprometer algún tratamiento, ¿verdad? Porque obviamente tiene terminaciones nerviosas, al igual que el canal mandibular o que el nervio dentario. Y si, por ejemplo, aquí hubiera una tercer molar y yo lo daño, pues le puedo causar una parestesia al paciente. Y estas bifurcaciones pueden ocurrir a cualquier nivel, ¿no? Entonces siempre es importante pues que veamos con detalle la zona donde vamos a colocar el implante. Obviamente podemos usar o apoyarnos, ¿no? En reconstrucciones tridimensionales, podemos ubicar estructuras como el agujero mentoniano, que también es muy importante. Y fíjense, hay casos como este que les voy a mostrar enseguida, que también son muy relevantes, o sea, porque nos hablan de lo importante que es hacer una tomografía. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado ver un paciente que tenga dos agujeros mentonianos, por ejemplo, ¿verdad? Casi siempre yo cuando hago esta pregunta, en la mayoría de ocasiones me dicen que nunca les había tocado observarlos. La verdad es que, bueno, no es que se presenten todos los días, pero la verdad es que tampoco son tan raros. Sí tengo varios casos en los que ocurre esto, ¿no? Que lo que ocurrió a fin de cuentas es que hay una bifurcación del nervio dentario antes de salir por el agujero mentoniano. Obviamente esto fue un hallazgo, ¿verdad? Realmente esta tomografía la solicitaron para, pues sí, para hacer una evaluación previa a la colocación de implantes. Y si se fijan en esta zona, no hay órganos dentarios, o sea, sí podría ser que un doctor decidiera colocar un implante en esta zona. Y obviamente si no sabe que hay esta bifurcación, pues puede dañar el nervio y causarle una parestesia al paciente y a veces ni siquiera va a saber qué fue lo que pasó, ¿no? Por eso me parece que sí es fundamental tener este tipo de estudios cuando vamos a colocar un implante. O fíjense, estas variantes anatómicas, ¿verdad? Esto también no es una patología, es una variante anatómica. Son los senos maxilares neumatizados o cabalgantes. Entonces, fíjense cómo los senos están como sobre las raíces de los dientes, como contorneándolas. Entonces, bueno, si bien no es algo patológico, imagínense ustedes que quieren hacer la cirugía de esta tercer molar. Es muy fácil que pueda haber una comunicación con el seno. O imaginen que esta primer molar tiene una caries profunda que desarrolla una lesión periapical. Bueno, pues ese proceso infeccioso podría pasar al seno maxilar fácilmente y generar una sinusitis odontogénica, lo cual es bastante común de hecho. O si hago la extracción de esta primer molar, fácilmente puede haber una comunicación. Entonces, hay cosas que a veces no podemos evitar, pero sí podemos planear mejor e incluso hacerle saber al paciente que el pronóstico a veces puede ser reservado o que pueden presentarse ciertas complicaciones. Y bueno, eso le da más tranquilidad también al paciente. Y nosotros pues podemos planear mejor nuestro procedimiento, ¿verdad? Tal vez si ya vamos a hacer la cirugía de esta tercer molar en este paciente, pues a lo mejor podemos estar ahí de alguna manera preparados por si llega a haber una comunicación, pues tener lo necesario para resolverlo. Obviamente hay estructuras como el piso de fosas nasales, que hay que verlo con detalle también. Esto simplemente por comentárselos. Y bueno, también vamos a contar con los software para manejar la tomografía, que van a tener herramientas muy interesantes. Por ejemplo, la de dibujar el nervio dentario, o incluso la de colocar un implante de manera virtual, ¿verdad? Eso es bien interesante porque es como que hicieras la colocación de tu implante en la computadora y ya puedes tener una idea de si como estás pensando hacerlo, vas a obtener buenos resultados o si tienes que hacer alguna modificación, ¿verdad? Realmente te va a evitar muchas sorpresas en el momento de hacer la cirugía. Y bueno, incluso se puede ir más allá, ya eso hablaremos de eso un poco más tarde, que a veces nosotros podemos no solamente quedarnos en el diagnóstico en la computadora,
sino que incluso podría diseñarse una guía quirúrgica para poder colocar el implante ya guiados tal cual, ¿no? Hacer una cirugía guiada y reproducir exactamente lo que planeamos en la computadora, pues a la boca del paciente, ¿verdad? Que ahí, bueno, se necesita un escaneo, algunas otras cosas, que bueno, que afortunadamente ya se cuenta con la tecnología aquí en Grupo Sánchez y sin ningún problema, además de la tomografía, incluso les podrían diseñar esa guía quirúrgica, ¿no? Otros casos interesantes, fíjense, por ejemplo, este caso. Si yo tuviera una radiografía panorámica, vería algo como esto, ¿verdad? Veo que tengo un canino retenido, veo que se está proyectado sobre la raíz del incisivo lateral y el central, y da la impresión de que está reabsorbiendo la raíz. A veces, si fuera solamente una radiografía panorámica, yo podría quedarme la duda, ¿verdad? Si realmente está reabsorbiendo la raíz o si se encuentra en otro plano distinto, que tal vez esté por detrás, por ejemplo, o hacia vestibular. La ventaja de la tomografía es que nos quita esa duda, además de que podemos saber exactamente si la corona de este canino está hacia vestibular o hacia palatino, lo cual es muy importante, ya sea que vayamos a hacer la cirugía o que vayamos a traccionar el órgano dentario, pues necesitamos saber cuál es el mejor camino, cuál es la vía de acceso más sencilla para llegar a él y que nuestro procedimiento sea menos traumático. Entonces, por ejemplo, fíjense en este caso, aquí podemos ver que el incisivo central, estamos haciendo cortes justamente en el incisivo. Pues aquí vemos la corona del incisivo y vean el tamaño de la raíz. Eso es una de las cosas maravillosas de la tomografía, que realmente aquí ya no tenemos que incluso interpretar tanto. O sea, esto realmente es evidente. Si estoy viendo aquí en los cortes que tiene reabsorción, realmente tiene reabsorción. No es como en una panorámica que a veces uno tendría que considerar que el diente podría estar inclinado, que podría tener alguna dilaceración, alguna curvatura en la raíz y que por eso se vea más corta, ¿no? Aquí realmente sabemos exactamente, incluso podríamos medir para saber el tamaño de la raíz y la cantidad de hueso de soporte que tiene. Y por otra parte también, fíjense que aquí en estos cortes se ve la corona del canino, esta sería. Entonces, fíjense cómo se ve que está hacia la tabla vestibular, incluso está erosionando aquí la tabla vestibular. Entonces, bueno, ya sabríamos cómo acceder a ese canino de una manera más simple, ¿verdad? Que sería, obviamente, si lo hacemos por vestibular. O fíjense en este otro caso, tenemos aquí un paciente que tiene también un canino retenido y observamos además una imagen radiolúcida que rodea la corona del diente. Al hacer cortes en esa zona, ya teniendo la tomografía, fíjense el nivel de detalle que nos da, ¿verdad? Vemos aquí que efectivamente tiene esta imagen. Bueno, aquí aprovecho para comentarles de los términos que se usan en tomografía, ¿verdad? Si bien en radiología convencional usamos los términos de radiolúcido si una imagen es oscura y radiopaco si es blanca, digamos, en tomografía cuando es algo oscuro le llamamos hipodenso y cuando es blanco hiperdenso, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos que tenemos una imagen hipodensa, de forma redondeada, bien definida, que está expandiendo la tabla vestibular y la tabla lingual, incluso parece que ya la está adelgazando, casi erosionándola, y está rodeando la corona del diente. Entonces, con toda esa información, la verdad es que ya se va acercando uno al diagnóstico, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí por la ubicación y las características, lo más probable es que esto sea un quiste dentígero, ¿verdad? Obviamente no podemos hacer el diagnóstico definitivo solo con la tomografía. Sí es indispensable hacer un estudio histopatológico, ¿verdad? Porque no es la única patología que se puede presentar en esa zona, ¿verdad? Podría confundirse también con algunas otras, entonces siempre tenemos que confirmarlo. Pero de cualquier manera, la verdad es que el nivel de detalle que nos da, pues ya nos va a ayudar muchísimo para hacer un diagnóstico más preciso y para tener una idea, incluso antes de tener una biopsia, de a fin de cuentas, de qué se puede tratar, ¿no? Fíjense, este otro caso, que es prácticamente algo de todos los días, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad periodontal, pues bueno, es el segundo proceso más común, ¿verdad? Que se presenta en nuestros pacientes. Después de la caries dental, pues los problemas periodontales es la segunda causa más frecuente. Entonces, bueno, si bien con una panorámica, por ejemplo, yo podría tener información importante, por ejemplo, aquí vemos la altura, ¿verdad? De las crestas óseas, o sea, vemos que hay una pérdida ósea muy importante. Ya tenemos problemas periodontales severos, sobre todo en el maxilar superior y tal vez en la mandíbula moderados.
Ciertamente esto nos da mucha información ya de entrada, pero bueno, estamos viendo la imagen solamente en 2 planos. Antes, para ver con más detalle la información, pues se hacía la serie periapical completa de 14 placas y se sigue utilizando, no es que sea algo del pasado, y definitivamente nos va a dar más detalle que la panorámica, ¿verdad? Sin embargo, pues siguen siendo imágenes bidimensionales. Entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía, pues obviamente nos lo va a facilitar todavía más, ¿verdad? Puedo observar yo las reconstrucciones 3D para ver la altura del hueso. Esas reconstrucciones las puedo segmentar para observar nada más un lado. Por ejemplo, aquí vemos el hueso por vestibular, aquí por palatino. Esto hablando del lado derecho. Podemos hacer lo mismo con el lado izquierdo. Fíjense la claridad que te da. Y además de las reconstrucciones 3D, pues tenemos los cortes, ¿verdad? Entonces, si yo hago cortes, por ejemplo, en mi paciente, aquí hice nada más 4 cortes, pero obviamente podría hacerlo en cualquier diente o incluso varios cortes por diente. Fíjense el detalle que te da, ¿no? Puedes ver qué tanto hueso tiene por vestibular, por palatino, ¿verdad? En cada uno de los dientes. Y obviamente este tipo de imágenes, pues no la vas a tener con una serie periapical. Y si hablamos, por ejemplo, de dosis de radiación, incluso irradiaríamos más al paciente si hacemos 14 radiografías periapicales que con una tomografía, ¿verdad? Y la cantidad de información que tenemos con la tomografía, pues obviamente es mucho mayor. Y si hablamos de costos, pues la verdad es que tampoco están muy lejos. La verdad es que sí es un poco más económico hacer una serie de 14 radiografías, pero a veces la diferencia es de 200 pesos entre una tomografía y una serie periapical y realmente el beneficio que vamos a tener es mucho mayor, ¿no? Hay otra aplicación también que cada vez cobra más relevancia, que es la evaluación de la articulación temporomandibular. Y es un hecho que los problemas articulares han aumentado en los últimos años, e incluso ahora con la pandemia aumentó todavía más por factores de estrés que, por ejemplo, sabemos que influyen. Entonces, bueno, es importante que nosotros sepamos cómo identificar una articulación saludable y cuándo tiene alguna alteración. Ya obviamente el tema de la articulación es bastante complejo, ¿verdad? Para aprenderla a detalle sí se necesita mucho más tiempo, no es la intención ahorita abarcar todo, pero sí que sepan cómo se ve una articulación normal y algunas cosas que podemos detectar cuando haya anormalidades. Entonces, miren, en primer lugar, cuando hacemos tomografía de articulación, se puede hacer una toma en oclusión o se pueden hacer bueno, se puede hacer en cualquier posición, pero las más comunes es en oclusión y en apertura. Me parece que a veces incluso solamente con la de oclusión puede ser suficiente. O sea, si yo tengo esta toma, voy a poder evaluar la morfología de los componentes óseos de la articulación y también voy a poder ver la posición que tiene el cóndilo en relación con la cavidad glenoidea, por ejemplo. ¿Por qué es importante hacer esta toma en oclusión? Bueno, pues porque muchos de los problemas articulares vienen precisamente de, o se generan por una mala oclusión. Obviamente no todos, pero sí muchos de ellos se generan por una mala oclusión. Entonces aquí muchas veces puedes detectar el origen del problema. Entonces, ¿cómo puedo saber si está saludable esta articulación o no? Bueno, esto hablando de componentes de tejido duro, ¿verdad? Porque sabemos que la articulación obviamente tiene el cóndilo, la cavidad glenoidea, la eminencia articular, pero además tiene un disco articular, tiene una cápsula, tiene ligamentos, tiene espacios supradiscales, infradiscales. Entonces, obviamente es mucho más complejo que lo que vemos en la tomografía. Sin embargo, afortunadamente se empiezan a ver cambios en los componentes óseos de la articulación de una manera muy temprana, ¿verdad? Cuando hay un problema articular. Entonces, ¿cómo podría ver que está sano? Bueno, esta es una articulación que no tiene problemas. Entonces, fíjense cómo vemos una forma muy regular, bien definida, redondeada. Vemos además una línea hiperdensa que rodea el cóndilo, ¿verdad? Esta línea blanca. Y lo mismo en la cavidad glenoidea, muy bien definida y la forma redondeada. Entonces, ese es un signo de salud. Cuando empieza a haber problemas en la articulación, empieza a erosionarse, empieza a desgastarse, empieza a disminuir su tamaño, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos casos. Y la otra cosa que evaluamos aquí es la posición, ¿verdad? Siempre debe estar en una posición céntrica, ¿verdad? Que tenga un espacio similar hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás. Puede ser ligeramente más hacia adelante o más hacia atrás, por ejemplo, pero más o menos en una posición céntrica. Nunca puede estar en contacto hueso con hueso, ¿verdad? En un paciente saludable. ¿Por qué? Pues porque el disco articular siempre acompaña al cóndilo en todos sus movimientos. Y aunque no lo podamos ver,
en una tomografía, pues aquí sabemos que está en medio el disco articular. Si yo observara que está en contacto el cóndilo con la cavidad glenoidea, pues podría deducir que algo pasó con el disco, ¿verdad? O se desplazó, se perforó o tiene algún tipo de problema. Ok, y miren, esta es una toma en apertura. Básicamente aquí lo que vemos es hasta dónde se desplaza el cóndilo cuando abre la boca el paciente. Se fijan, aquí está la cavidad glenoidea, la eminencia articular, y el cóndilo llega más o menos hasta el centro de la eminencia articular. Y fíjense cómo se sigue conservando un espacio, ¿verdad? Entre el cóndilo y la eminencia. ¿Por qué? Pues porque como es un paciente saludable, el disco sigue acompañando al cóndilo en todos sus movimientos. Ahora fíjense en este caso, cómo se ve muy distinto. Esta es una vista del cóndilo como anteroposterior, como de frente, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la superficie del cóndilo se ve como erosionada, tiene aquí como unos huequitos, se ve irregular, y además vean el espacio que hay entre la cavidad glenoidea y el cóndilo. Prácticamente se ven en contacto uno con otro. Aquí en estas imágenes también, miren el cóndilo cómo se ve, muy poco espacio entre el hueso y el cóndilo. Tiene además un osteofito, que es esta formación de hueso hacia la parte anterior. Tiene esta como cavidad o esta zona, también puede ser un quiste subcondral, por ejemplo. Entonces, bueno, vemos que la anatomía del cóndilo no es normal y la posición tampoco. Entonces, bueno, tal vez no sabemos exactamente qué es lo que está desencadenando esto o qué problema es el que tiene, pero lo que es muy importante es que ustedes sepan identificar de manera prácticamente inmediata que esto no es normal, ¿verdad? Y ya pueden, obviamente, investigar más para ofrecerle una solución al paciente. Ahora, a veces pasa esto también, fíjense, aquí es una toma de apertura y en lugar del cóndilo estar aquí en el centro de la eminencia articular, fíjense hasta dónde está. Entonces, eso es muy común que pase en pacientes que tienen hiperlaxitud ligamentosa, ¿verdad? O sea, no es algo patológico realmente, es una condición. Estos pacientes, todos sus ligamentos son más elásticos de lo normal. Entonces, por lo mismo, pues puede desplazarse el cóndilo más de lo normal. Entonces, si bien no es algo patológico, sí predispone al paciente para que pueda tener problemas articulares. Sí son más susceptibles estos pacientes a tener problemas articulares. Entonces sí es importante que se estén checando y que traten de no hacer movimientos tan exagerados de apertura. Incluso cuando bostezan, por ejemplo, es importante que se detengan un poquito el mentón para que no abran tanto la boca. Obviamente que no se coman, hay que recomendarles que no coman una manzana como hacemos la mayoría, ¿no? Que abrimos mucho la boca, o un lonche, o sea, cualquier cosa que implique un esfuerzo de apertura importante, es mejor que lo eviten, porque pues pueden incluso quedarse con la boca abierta, ¿no? Se puede luxar el cóndilo y eso va dañando la articulación tarde o temprano. Aquí otro paciente con problemas articulares de manera muy rápida. Fíjense cómo está el paciente hueso con hueso prácticamente. Hay un aplanamiento aquí en la cavidad glenoidea. Esto se ve mucho más plano, ¿verdad? El tamaño se ve mucho más reducido. Aquí también completamente plano, muy poquito espacio. Entonces, bueno, ya sabemos que algo pasó aquí con el disco, ¿verdad? Por la pérdida de espacio, y ya vemos que hay un proceso ya degenerativo en la articulación por el tamaño, por la erosión, incluso por el aumento de la densidad. Fíjense cómo el cóndilo aquí tiene una densidad aumentada, ¿verdad? Se ve más hiperdenso, más blanco. Igual en esta imagen, fíjense, aquí tenemos el cóndilo del lado derecho y fíjense cómo está mucho más hiperdenso que el del lado izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo estaría más normal, ¿verdad? Porque sabemos que los huesos, pues en la parte interna tienen hueso medular y en la parte externa hueso cortical. Entonces, obviamente el hueso medular es menos denso que el cortical y por eso los vemos así. Aquí en el lado derecho pareciera que todo es hueso cortical, ¿no? Tiene una densidad muy alta. Y esto nos puede ayudar para pensar qué es lo que puede estar pasando, ¿verdad? ¿Por qué se puede observar más denso un cóndilo que otro? Bueno, pues lo más probable es que este cóndilo esté recibiendo una carga mayor a la normal y debido a esta carga, pues obviamente el hueso reacciona formando una capa de hueso más denso para proteger al cóndilo, ¿verdad? Que obviamente eso tiene su límite, ¿no? Va a haber un momento en el que empiece también a tener problemas, pero digamos es la primera reacción que tiene. Entonces, digamos, hay muchas cosas que nosotros podemos ir deduciendo en base a lo que observamos en nuestras tomografías. Y todos estos cortes que hemos estado viendo, ustedes los pueden hacer por medio del software, ¿eh? O sea, son software muy amigables que te permiten hacer cortes en cualquier plano del espacio y puedes ir obteniendo toda esta información. Realmente no es algo complejo,
aunque como todo, pues obviamente hay que ir aprendiéndolo, ayuda mucho tener algún caso, ¿verdad? Empezar a usarlo, ver algún tutorial y obviamente de esa manera se va haciendo mucho más sencillo. Pero de hecho, incluso en algunos webinars, vamos a hablar precisamente de esto, del manejo del software, para que ustedes vean directamente, pues, cómo lo pueden utilizar. Entonces, miren, esto también es una parte bien importante. Cuando nosotros hacemos interpretación, es importante ver si lo que tiene el paciente es único o es múltiple. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al observar esta radiografía, a veces me ha tocado que algunos doctores me dicen, pues yo pienso que es de un paciente ya mayor, ¿no? Debido a que tiene muchas ausencias dentarias. Y realmente es un paciente joven. De hecho, si se fijan, tiene aquí todavía 4 molares temporales. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues que el paciente tiene agenesias múltiples, o sea, no se formaron muchos dientes, no tiene las 2 premolares, falta una molar temporal, se fijan, nada más está esta primer molar, falta la segunda, ¿verdad? En los 4 cuadrantes, no tiene los incisivos inferiores, no tiene las premolares en ninguno de los cuadrantes, faltan los caninos también en el maxilar superior. Entonces, bueno, obviamente, eso no puede ser casualidad. O sea, si le faltara un diente o 2 dientes que no se formaron, puede ser algo más aislado. Pero si le faltan 10 dientes, 14 dientes, etcétera, lo más probable es que haya algo más asociado. Entonces, ese es un principio de interpretación. Si encuentras algo múltiple, tienes que pensar que lo más probable es que esté asociado o a algún síndrome o a alguna enfermedad sistémica. En este caso estaba relacionado con una displasia ectodérmica, en la cual se ven afectados todas las estructuras que se forman del ectodermo, ¿verdad? Entonces, obviamente afecta a los dientes, el cabello, la piel, las glándulas sudoríparas, las uñas, ¿verdad? Entonces, son pacientes que tienen características muy específicas y bueno, ayuda mucho que nosotros hagamos la evaluación con la tomografía para verlo con más detalle, ¿verdad? Fíjense el tamaño de las arcadas que tenemos, muy pequeñitas, obviamente como hay tantas agenesias, como no se formaron tantos dientes, pues no hubo ese estímulo para que se desarrollara el hueso de manera correcta, ¿verdad? Sabemos que los mismos dientes contribuyen a que se vaya desarrollando de una manera correcta el paciente. Muy bien, en casos de patologías también ayuda mucho a ubicar en dónde se están formando. Por ejemplo, este es un corte axial. Tal vez si no han manejado mucho tomografías, cueste a veces un poquito ubicarse, pero bueno, este sería un corte axial, ¿verdad? O sea, es como si estuviéramos viendo de arriba hacia abajo al paciente y estamos haciendo un corte justo a la altura del conducto nasopalatino. Aquí sabemos que pasa el conducto nasopalatino. Sin embargo, vean el tamaño que tiene. Es mucho más grande de lo que mide anatómicamente. Sin embargo, al ver que justo ahí se está formando una patología, pues pienso que ya todos nosotros estaremos pensando que puede tratarse de un quiste nasopalatino. Además, por la forma, ¿no? Redondeada, bien definida. Y fíjense, al hacer los cortes, precisamente vemos que aquí empieza el conducto y justo ahí en el conducto se está formando esta lesión. La verdad es que prácticamente podríamos estar seguros que esto es un quiste nasopalatino. De todas maneras, hay que analizarlo, ¿no? Siempre cualquier patología hay que analizarla, pero la verdad es que nos da información ya bastante precisa la tomografía. En el caso de un diente supernumerario, bueno, al ver una panorámica, yo creo que prácticamente todos detectarían que aquí hay un diente supernumerario, ¿verdad? Sin embargo, en una panorámica no puedes saber si está en palatino, si está en lingual, si está en contacto con la raíz del incisivo, si está reabsorbiendo la raíz. Entonces, con la tomografía, fíjense lo fácil que es. Aquí ves que está el mesiodens en posición invertida, ¿verdad? Vemos que no está en contacto con el diente, aunque está muy cerca, y obviamente no está reabsorbiendo la raíz. Y además vemos que se encuentra hacia palatino de la raíz del incisivo central. Prácticamente con estos cortes ya sabemos en dónde se encuentra y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y de qué se trata, que es a fin de cuentas un mesiodens. Obviamente podrías hacer reconstrucciones 3D para verlo más claro, para que el paciente lo entienda mejor. Eso es algo que también vale mucho la pena enfatizar. La tomografía, obviamente, el principal objetivo de hacer una tomografía, pues es hacer un diagnóstico más preciso. Pero sin duda es una herramienta que nos va a ayudar a comunicarnos mejor con el paciente, a que entienda qué es lo que tiene y obviamente va a tener un impacto visual muy fuerte con él, ¿verdad? Entonces, la verdad es que
suele ayudar también a que el paciente se convenza de cuál es su problema y por lo mismo que acepte un tratamiento de una manera más sencilla, ¿verdad? Entonces, realmente es un recurso que nos va a ayudar mucho en esa parte, ¿verdad? Muchos doctores me han comentado eso, que desde que comenzaron a usar la tomografía, la cantidad de pacientes que se quedan y que aceptan sus tratamientos ha aumentado, pero de una manera muy notable, ¿no? Y tiene todo el sentido, o sea, realmente el paciente va a entender mejor lo que tiene, obviamente se va a quedar maravillado de ver su caso en 3D, de verlo en movimiento, y obviamente hace que acepte más fácil un tratamiento, ¿no? Y bueno, ahí podríamos ir jugando, dejando solamente las estructuras que nos interesa ver. Y fíjense, aquí hay otra parte importante, que no solamente nos permite ver dientes, también de repente podemos extendernos a algunas otras zonas que son muy relevantes. Por ejemplo, el tema de las adenoides, ¿verdad? Sabemos que, aquí voy a dibujar para que quede un poquito más claro, aquí tenemos las vías aéreas, ¿verdad? Bueno, no me fui muy derechito, más o menos así, y por aquí viene la vía aérea también. Esa es la vía aérea normal. Entonces el paciente normalmente pues tiene todo este espacio para respirar. Por aquí puede pasar el aire libremente. Porque las adenoides pues se encuentran en esta zona, pero normalmente no están hipertróficas como en este caso. Entonces aquí nosotros tenemos un paciente con las adenoides hipertróficas, que es esta bolita que tiene. Entonces, como tiene ese aumento de volumen, solamente puede respirar el paciente de aquí a aquí. Vean la diferencia. En lugar de tener todo esto, nada más tiene este espacio. Pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues como el paciente no puede respirar bien por su nariz, pues va a respirar por su boca, ¿no? Y si el paciente se encuentra en desarrollo, eso causa muchos problemas, ¿verdad? Desde un crecimiento vertical aumentado, arcadas más estrechas, paladares más profundos, muchas cosas que van a afectar. Entonces, es muy importante que lo detectemos y que se atienda al paciente, ¿no? Para evitar este tipo pues, deformaciones faciales, a fin de cuentas, que se originan por un problema en las adenoides. Y sin problema lo podemos ver con una tomografía, por ejemplo. En casos de fracturas, pues con una panorámica la podemos ver, pero obviamente cuando hay detalles más finos, pues los puedes ver en un corte axial, por ejemplo. Aquí vemos una discontinuidad, aquí vemos también un trazo de fractura, aquí otro, aquí dos trazos de fractura. Es muy fácil realmente ubicarlo, ya cuando vamos aprendiendo a hacer los cortes adecuados, ¿no? En cada caso. Aquí miren la fractura, aquí también. Entonces, bueno, la verdad es que nos va a facilitar muchísimo la parte del diagnóstico. Miren, aquí esto pienso que a nadie, incluso al paciente, no le va a quedar ninguna duda de que tiene una fractura y qué características tiene. ¿Verdad? Aquí también. Cuando el paciente tiene un traumatismo en el tercio medio facial, ¿verdad? Ahí es una zona muy complicada porque siempre, si hiciéramos una radiografía 2D, siempre hay mucha superposición de imagen, ¿verdad? Entonces sería difícil ver si hay una fractura como estas, ¿no? Que aquí vemos una discontinuidad con estas imágenes, unos trazos de fractura. Vemos que además está deprimido y vemos además estas imágenes oscuras, ¿no? Estas imágenes hipodensas en tejido blando, que no es otra cosa que aire que escapa del seno maxilar al tejido blando. Entonces, incluso es un signo indirecto de que nos habla de que hay una fractura en esa zona, ¿no? Y bueno, podrías hacer cortes en cualquier plano. Miren, aquí está también la fractura, en este corte lateral, digamos. Otra aplicación muy buena y que cada vez se le está dando más uso es para los casos de endodoncia, ya que te permite ver los conductos radiculares, ¿verdad? En cualquier órgano dentario puedes buscar de raíz por raíz si tú necesitas y te permite encontrar hallazgos también la tomografía. Fíjense, por ejemplo, aquí fue un hallazgo. Esta tomografía la pidieron para evaluar este canino, pero lo más interesante fue este premolar. Miren, aquí podemos ver un premolar, tiene una dilaceración, sin embargo, tal vez no tan marcada. O sea, tal vez alguno de ustedes podría decir, bueno, sin problema podría hacer yo el tratamiento de endodoncia. Sin embargo, fíjense, cuando hacemos cortes, estos últimos cortes son los que les quiero mostrar. Este de aquí. Fíjense la raíz, cómo la podemos observar aquí. Viene en línea recta, después tiene una curvatura y después continúa. Está como en zigzag. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos este tipo de desviación en la raíz, y si no lo sabemos, es muy probable que podamos tener una complicación y de que no se pueda, bueno, que se puede incluso perforar la raíz, por ejemplo, y obviamente pues el pronóstico sea bastante malo para el paciente.
Permítanme nada más un minutito, doctores, por favor. Aprovecho para recordarles a los participantes que hay un un link en el chat para poder registrar su participación y que les podamos entregar su constancia. Está en el chat, si gustan, por favor, ingresar mientras regresa el doctor Sierra, para poder registrarse. Gracias. Perfecto, listo, disculpen, doctores. Entonces, bueno, les decía que es fundamental ver esa anatomía que tienen los órganos dentarios. Si yo sé que tiene este tipo de dilaceración, sí, pues se puede hacer un tratamiento de endodoncia. Realmente ya hay maneras de hacerlos en la actualidad, pero si no estoy enterado de que tiene esa anatomía y lo trato de manera convencional, sí podría tener alguna complicación. Entonces, me parece que es muy importante el aporte que nos da la tomografía en casos de endodoncia. Y de hecho, cada vez más se utiliza, ¿verdad? Podemos ver lesiones periapicales. Podrían decirme, bueno, una lesión periapical también la veo con una radiografía periapical. Definitivamente sí. En algunos casos con eso podemos tener suficiente, pero hay algunos otros casos que sí nos ayuda mucho ver, por ejemplo, el tamaño de la lesión, si está perforando la tabla vestibular o no. Por ejemplo, aquí vemos que no, está realmente dentro del hueso. Vemos la relación, el tamaño exacto que tiene. Entonces, definitivamente te va a dar más información, ¿verdad? En casos de reabsorción radicular, fíjense, si yo hago cortes aquí en el incisivo central, este es un caso bastante grave, debido a un tratamiento de ortodoncia en el cual se aplicaron fuerzas excesivas. Realmente, con un buen tratamiento de ortodoncia, pues no pasa esto, ¿no? Pero bueno, ocurrió y se le mandó a hacer la tomografía. Fíjense el tamaño de la raíz que queda, ¿no? Ya realmente le queda muy poquito hueso de soporte y un tamaño de raíz, pues mínimo. Pues con una tomografía lo ves muy fácil y el paciente lo va a entender perfectamente. Fíjense, bueno, hice cortes en varios, se los muestro de manera rápida. También en este otro incisivo central, vean el tamaño de la raíz y la reconstrucción 3D. Pues esto lo va a entender el paciente perfectamente. Y en el lateral también hicimos lo mismo. Miren el tamaño de la raíz. Entonces, bueno, incluso para hablarle del pronóstico, ¿no? Y que él pueda entender por qué, pues es muy probable que el pronóstico sea muy mal. Cuando el paciente tiene un traumatismo, fíjense, por ejemplo, imaginen que a ustedes les llega un paciente ya ferulizado, que tuvo un traumatismo, un golpe y perdió un diente. Fíjense que aquí perdió el canino debido al traumatismo y viene ya ferulizado. Siempre cuando hay una abulsión dentaria, lo más probable es que haya fracturas en las tablas óseas, porque obviamente el diente no va a salir como cuando hacemos una extracción, ¿verdad? Y también, si hubo un golpe tal que hizo que hubiera una abulsión dentaria, ¿por qué no pensar que puede haber fracturas en estos dientes, ¿verdad? O en los dientes adyacentes. Entonces, miren, con la tomografía es muy fácil. Aquí vemos que efectivamente sí tiene fractura en la tabla vestibular. Fíjense, aquí está el hueco donde está la abulsión. Y tenemos también fracturas dentarias. Hay un doble trazo de fractura aquí. ¿Se fijan? Estas líneas oscuras, hipodensas que vemos. Y también en este central, aquí vemos una línea que cruza, no de lado a lado. Entonces, realmente, esto hubiera sido muy difícil poderlo detectar en una radiografía, ¿verdad? Debido a la superposición de imagen. Casos de accidentes, ¿verdad? A veces se coloca el implante, a veces por una mala planeación, o puede ser un accidente como tal. Y, por ejemplo, aquí, miren, se ve que colocaron el implante y se ve proyectado sobre la premolar. Entonces, bueno, pues obviamente hay que ver exactamente en dónde se encuentra. Vemos en la reconstrucción 3D que sí está dañando la premolar y en los cortes todavía con más detalle, fíjense. Aquí el tercio apical, pues lo está cortando. Pues bueno, no es lo ideal, obviamente hubiera sido preferible tener una buena planeación y no llegar a esto, pero si ya ocurrió este tipo de problema, pues sí te puede ayudar a tomar decisiones de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si retirar el implante, si hay que hacer algún tratamiento de conductos en el premolar, a fin de cuentas, pues te da la información mucho más precisa, ¿verdad? Aquí también lo puedes ver. Ahora sí que puedes siempre aprovechar todos los cortes disponibles para poderlo ver más claro. Y bueno, y esta otra aplicación también me parece muy interesante, sobre todo en el área de ortodoncia, que es que nos permite hacer cortes como estos para ver qué tanto hueso tiene, por ejemplo, por vestibular y por palatino, la zona de molares,
¿verdad? Porque cuando vamos a hacer expansión ósea, vamos a utilizar aparatos. Obviamente la idea es hacer expansión pues a partir del hueso, pero puede haber ligeros movimientos de los órganos dentarios. Entonces, si yo no tengo hueso suficiente en vestibular, pues podría agravar la situación o sacarlo un poco del proceso alveolar, y pues obviamente no sería lo correcto. Y además puedo ver la inclinación de las molares, ¿verdad? Ver si no hay compensaciones, que es muy común que haya. Puedo ver si la sutura ya está cerrada, ¿verdad? O si todavía no está completamente cerrada, para saber qué tipo de aparato y qué tipo de procedimiento tengo que realizar. Entonces, bueno, te va a dar a fin de cuentas información mucho más precisa de cómo se encuentra tu paciente. Y realmente es bastante fácil de manejar. O sea, realmente, cuando ustedes aprendan a manejar un poquito el software y entiendan como la lógica que tiene la tomografía, bueno, los que no lo hayan hecho, tal vez algunos de ustedes ya la está utilizando y sabrá pues que realmente te ayuda mucho. Y la verdad es que ya después uno quiere hacer siempre diagnóstico con tomografía. Es lo más fácil realmente, ¿verdad? Obviamente, como todo, hay una curva de aprendizaje, que la idea pues es estarlos apoyando para que puedan aprender a manejar el software y hacer interpretaciones con su tomografía, pues de la manera más sencilla y más rápida posible, ¿verdad? Que sea una curva pues fácil de pasar, pero yo estoy seguro que es algo que les va a ayudar muchísimo y que realmente no les va a resultar tan complicado. Entonces, bueno, estos son algunos de los casos y de las ventajas y aplicaciones que les quería comentar el día de hoy. Con la intención, si se fijan, vimos como casos de distintas áreas, con la idea de abrir un poco el panorama y que ustedes conozcan, pues, algunas de las principales aplicaciones que puede tener este tipo de tecnología, ¿verdad? Que la verdad es que son prácticamente en cualquier área y sin duda va a cambiar la manera en la que ustedes van a hacer diagnósticos en sus consultorios. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, doctores, con todo gusto la podemos resolver. Ya se pueden abrir su micrófono o también por medio del chat, si gustan, podemos comentarlos. Perfecto, doctora Adriana, qué bueno que quedó todo muy claro, con todo gusto. Doctora Yanina, muchas gracias. Sí, también, bueno, aquí tengo, ahí en la pantalla tienen también mi correo electrónico, incluso mi número de WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, también me pueden escribir, con todo gusto los puedo apoyar. O también, desde luego, pueden comunicarse directamente con Grupo Sánchez, ¿verdad? Para que, pues bueno, les puedan dar asesoría, les puedan dar más información de lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, doctora Melina, también. Mira, Alan, sí, mira, estas tomografías se toman, bueno, se entregan con un software, que es el software de los equipos de Batec, que es el EZ3D Plus y el EZ3D AI. Es un software, bueno, son dos software y los dos tienen sus ventajas. Son software muy completos que tienen muchas herramientas para poder hacer planeaciones, para evaluar vías aéreas, para medir distintos filtros 3D. Entonces, la verdad es que no necesitas comprar ningún software. Tú cuando mandas a hacer una tomografía, se te entrega este software gratuito, le llaman Visor, con el cual tú vas a poder hacer cortes y usar muchísimas herramientas. Ese te lo recomiendo muchísimo, es un software bastante completo. Bueno, Rocío, no sé si tengas algunos comentarios, algo más de información. Sí, claro que sí, doctor. Si me permite compartirles a los doctores una pantalla, se lo agradecería mucho. Claro que sí, con todo gusto. Puedes compartir si gustas. Ok. No sé si ya ven mi pantalla. Pues primeramente agradecerle, doctor, como siempre, el apoyo, la charla que siempre es muy, muy interesante con ustedes. Y también recordarles a nuestros doctores que Grupo Sánchez les ofrece los siguientes servicios.
Todo esto que estamos haciendo con el doctor Sierra es en apoyo a ustedes, doctores. Estamos preocupados en Grupo Sánchez de acercarles a este gran ponente, al doctor Sierra, para que sea un acompañamiento para ustedes, que entiendan que no somos solamente un centro radiológico que toma los estudios y nada más. Estamos preocupados en darles las herramientas necesarias para que ustedes puedan lograr un diagnóstico excelente con sus pacientes y que puedan estar con ellos y retenerlos lo más posible. Les recuerdo que tenemos los servicios de lo que es, ay, un segundo por favor, que ahora no sé qué pasó. De los estudios de ortodoncia completos, que estamos manejando lo que es la panorámica, lateral de cráneo. Hemos reducido nuestros tiempos de entrega, doctores, eso es importante que lo sepan, a 3 días hábiles. Obviamente llevamos los modelos de yeso, las fotografías digitales. Estamos entregándoles a ustedes 3 trazos cefalométricos, que son Ricketts, Yarabak y Steiner, que se están entregando. Y también estamos manejando lo que es tomografía con BIM, como ya lo comentó el doctor, por eso es importante que ustedes vieran todas las aplicaciones que tienen y que son interesantes para ustedes. Escaneos intraorales estamos también manejando con escáner de alta tecnología e impresiones en 3D. Guías quirúrgicas, estamos apoyando también en esa parte a todos los implantólogos que requieran este tipo de guías, y alineadores invisibles, que también estamos manejando aquí. Y algo muy importante para los que ya trabajan con nosotros o para los que pudieran empezar a trabajar con Grupo Sánchez es ¿por qué seguir o empezar a trabajar con nosotros? Primeramente, quiero comentarles que estamos teniendo equipos de alta tecnología. Manejamos equipos de alta tecnología, pero antes de eso, antes de enseñarles qué equipos estamos trabajando, me gustaría comentarles que Grupo Sánchez tiene un nuevo sistema para visualización de sus estudios y resultados. ¿Qué beneficios tiene este sistema? Pues que tenemos los estudios de nuestros pacientes al alcance de su mano en cualquier momento. Podemos verlos a través de nuestra computadora, de nuestra tablet, de nuestro teléfono celular, minutos después de que ya su paciente salió de tomarse los estudios. Entonces eso les facilita a ustedes. El beneficio de esto es que nunca van a volver a perder a sus pacientes. La liberación de sus estudios en las tomas son 2 horas después, se suben al sistema y ustedes ya los pueden ver. ¿Qué significa esto? Pues que iniciarían su tratamiento desde el día 1, doctores. Entonces, nosotros preocupados por eso, contamos también con tomógrafo Batec, que, varios tomógrafos, que tienen el 70% menos radiación que otros equipos de la competencia. Y obviamente, ¿qué significa esto, doctores? Pues una baja dosis de radiación con una alta calidad de la imagen. Siempre preocupados por la salud de sus pacientes y que ustedes pueden, como lo mencionó el doctor Sierra, seleccionar el tamaño adecuado en función del diagnóstico que necesiten sus pacientes y que ustedes pueden, obviamente, seleccionar en nuestras nuevas órdenes que van a recibir con nuestros promotores acerca de cuál es el tamaño más adecuado que se ajusta a sus necesidades, doctores. Manejamos también un escáner 3Shape Trios que está manejando de 250 a 300 imágenes por segundo, lo que hace que la calidad de nuestros modelos tenga una precisión muy grande a una escala 1 a 1. En otra parte, pues tenemos a un personal altamente capacitado. Como ya les comenté, el doctor Sierra está capacitando a nuestro personal en todas las técnicas y protocolos que tenemos que seguir para tener una buena imagen para ustedes, preocupándonos en todo momento de que nuestro personal esté bien capacitado y que les podamos dar a ustedes lo que necesitan, doctores. Y pues les ofrecemos un servicio de lunes a viernes de 9 a 7 y los sábados de 9 a 15 horas, y que les queremos ofrecer y que ustedes estén seguros que todos nuestros estudios queremos que tengan una satisfacción total. Si no quedó satisfecho con el estudio, será tomado nuevamente sin costo adicional y obviamente pues las entregas de sus comisiones en los primeros 15 días del mes. Y sobre todo que estamos muy cerca de ustedes, doctores. Tenemos muchos lugares donde estamos ayudándolos a ustedes a tener
este tipo de estudios que tenemos en Texcoco, en la sucursal Lindavista, en Tlalnepantla, en Chimalhuacán, Teotihuacán, en la sucursal Aragón, en la Nueva Santa María en Ciudad de México y en San Martín Texmelucan en Puebla. Y pues de verdad les agradezco, les recuerdo que si se pueden registrar en el link que les pasé en el chat, les voy a volver a compartir en el chat este registro para que se registren y se les entreguen una constancia de participación. Si asistieron también al curso pasado, con todo gusto les enviaremos también su otra constancia. Nos gustaría mucho que siguieran participando con nosotros en estos webinars informativos. La intención de Grupo Sánchez es facilitarles a este gran ponente con estos temas tan interesantes, que nos platiquen también, que comenten con nuestros promotores qué temas les gustaría ver. El doctor Sierra siempre está muy dispuesto a explicarles muchísimas cosas, de verdad. Estamos muy contentos con la participación y que recuerden que si tienen alguna duda o algún caso de diagnóstico que requieran, el doctor Sierra siempre está dispuesto a apoyarnos y nosotros también. Que recuerden que Grupo Sánchez está con ustedes, los acompaña siempre a través de nuestros promotores, a través de nosotros. Les damos las gracias de haber estado aquí el día de hoy y esperemos su pronta participación para la próxima sesión en enero, que estaríamos manifestando otro curso de capacitación para ustedes. Doctores, de verdad les agradezco muchísimo. Doctor Sierra, de verdad, como siempre, fue un honor estar con usted en esta sala compartiendo con usted. Mil gracias por todo y muy gracias a todos ustedes, doctores. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Veo que hay algunas preguntas ahí en el chat. Si te parece bien, las podemos responder. Por supuesto, adelante. Claro. Ok. Sí, por ejemplo, el doctor Diego pregunta, ¿el software es compatible con la computadora Mac? Bueno, este software como tal no. Los software de EZ3DI y EZ3D Plus no son compatibles con Mac. Sin embargo, sí hay software que son compatibles con Mac. Por ejemplo, el software de Blue Sky. O hay algunos otros. Entonces, si usted trabaja con Mac, esa es una opción. Puede instalar este software que es gratuito, ¿verdad? El Blue Sky, por ejemplo. Y cuando se hace una tomografía, se le entrega su tomografía. Bueno, dentro de los archivos que se le entregan, hay una carpeta donde vienen los archivos DICOM, ¿verdad? Esos son los archivos donde está guardada la tomografía. Entonces, digamos, si usted ya tiene instalado el software Blue Sky, por decir algo, nada más importa esos archivos y entonces ya podría ver la tomografía en su Mac, ¿verdad? Con ese otro software. Si tuviera alguna duda, de todas maneras lo podemos apoyar, pero digamos, sí le servirían estas tomografías, nada más no las vería con el software EZ3D Plus o el AI, sino con otro software, ¿no? Pero sí no hay ningún problema y no tiene que comprar ningún software. Hay opciones muy buenas y gratuitas. Lisette me pregunta, ¿qué capacidad necesita la computadora para abrir el software? Bueno, mira, aquí hay una gran ventaja. Tiene, como te digo, cuando se hacen una tomografía, viene ahí o se les entregan dos software. Ahí vienen los dos. Uno que es el EZ3D Plus y otro el EZ3DI. El EZ3D Plus, la verdad es que es bastante amigable. No necesitas una computadora muy potente. O sea, con una computadora más o menos normalita, funciona bien. Ahora, el software que es un poco más completo y más nuevo, que es el EZ3DI, sí requiere más capacidad. Para ese software sí necesitas una computadora como tipo gamer, ¿verdad? Estas que usan como para videojuegos, que sí necesitan, bueno, te diría de manera general, por ejemplo, pues que tenga un procesador de preferencia Core i5 mínimo, ¿verdad? O Core i7 o de ahí en adelante, que tenga una memoria RAM de preferencia de 16 gigas, al menos, si tiene un disco duro de estado sólido también es mucho mejor y una tarjeta de video independiente. Son estos tipos de computadoras, pues así, como más enfocadas para el área gamer, ¿verdad? Para videojuegos. Pero como te digo, yo en esos casos lo que les sugiero es, si no tienen una computadora de esas características o no quieren invertir en una de ellas, pues pueden sin problemas abrir el programa EZ3D Plus y la verdad es que funciona prácticamente en cualquier computadora. A ver, Lulu Beltrán, qué bueno que se aclararon muchas dudas, muy bien. Bueno, preguntan, ¿dan cursos en escuelas privadas? Bueno, eso sería cosa de
checarlo, doctor Alan. Pienso que en algún momento podría ser. Si son en modalidad online, sin problema, yo lo podría hacer. Si es ya de manera presencial, bueno, habría que coordinarnos. Ahora sí que sería bueno ahí tal vez que se comunicaran con Rocío, o no sé, ahorita igual platicamos cómo, pero sería muy bueno que pudieran darse esos cursos en escuelas privadas. Bueno, veo Sí, aquí doctor. que estaba contestando Alan también algunas preguntas, perfecto. Ok, muchas gracias. Si quisiera trabajar el software Z3D Plus, bueno, más bien es al revés ahí, sí, como les comentaba. Sí, el Z3D Plus es más ligerito, ese software sí funciona más como en cualquier computadora, bueno, siempre y cuando sea Windows, y el Z3D ahí es el que sí es un poquito más pesado. Bueno, pregunta Lisette Garrido, ¿cómo puedo enterarme de las capacitaciones? Bueno, Ok. ahorita, ajá. En caso de las capacitaciones, doctora, nuestros promotores estarán avisando mes con mes, los pasan y enviamos. De todas maneras, les pedimos que se registren en el link que voy a volver a compartirles para que se registren y ahí vamos a estarles mandando a todos sus correos electrónicos la invitación, por supuesto, pero todos nuestros promotores irán con ustedes a recordarles y a mandarles el link de acceso para que cada mes estemos aquí acompañando al doctor Sierra con todo gusto. Claro que sí, les mandamos el link. Perfecto, muy bien. Y bueno, de lo que comentaba el doctor, de los cursos o pláticas en escuelas privadas, pues tal vez no estaría de más si el doctor nos pudiera dejar sus datos, o no sé a dónde se los pueda enviar, al menos su teléfono o algo, y ya para ponernos de acuerdo a ver qué se puede hacer, sería muy interesante. Mariel me pregunta, ¿existe alguna contraindicación para realizar el estudio? Pues realmente no, ¿eh? O sea, realmente no hay contraindicaciones, o sea, no es que, por ejemplo, si el paciente tenga marcapasos no se pueda o ese tipo de contraindicaciones, la verdad es que no. Lo que no es recomendable es hacer ni tomografía ni cualquier radiografía, por ejemplo, en mujeres embarazadas, sobre todo los 3 primeros meses, ¿verdad? Esa es una recomendación. Y bueno, como todo, realmente la tomografía, cuando la hacemos, bueno, al igual que cualquier radiografía, debe de tener una justificación, ¿verdad? Eso sería lo único que yo diría. O sea, no es hacer la tomografía nada más como para ver qué encontramos, ¿verdad? Normalmente ya cuando hacemos la tomografía es porque sospechamos que tiene alguna cosa o porque en la panorámica encontramos algo, y ya entonces hacemos la tomografía. Pero de otras cosas, la verdad no se me ocurre ahorita como qué contraindicación podría tener, ¿eh? Yo diría eso, principalmente en el caso de mujeres embarazadas, porque sabemos que sobre todo las 3 primeras semanas, pues el bebé es más sensible a la radiación porque pues está en desarrollo a fin de cuentas, ¿no? Hay una mayor replicación celular, una mayor diferenciación y ese tipo de tejidos que tienen esas características son más sensibles. Pero en todos los demás casos me parece que podría hacerse sin ningún problema. Con todo gusto, doctora Mariel. Martín pregunta, ¿en qué sucursales se puede tomar la tomografía? Aquí, Rocío, no sé si nos quieres comentar. Ajá. Sí, estamos tomándola en la sucursal Lindavista y también próximamente en la sucursal Aragón. Y nosotros llevamos a su paciente si se encuentra en la zona de Texcoco o de las otras zonas que maneja el laboratorio Shamalab, se hace el traslado de su paciente, todo es previa cita, por supuesto, pero se hace el traslado sin ningún costo para su paciente, se lleva y se trae, doctor, sin ningún problema. Y en el caso de Sanla, pues ellos están haciendo también sus radiografías ahí en sitio. Perfecto. Y Mariel pregunta, excelente, bueno, dice, excelente, gracias. ¿Qué costo tiene? La tomografía tiene un costo de 1,500 pesos, doctora. Y se entrega el mismo día, resultados el mismo día. Ok. Perfecto. Bueno.
Muy bien, pues parece que ya no hay alguna otra pregunta. Bueno, de mi parte, pues les agradezco muchísimo por su atención, por estar aquí. Yo espero que haya resultado interesante para ustedes y nuevamente, pues bueno, cualquier cosa en la que los podamos apoyar, pues siempre estamos aquí bien dispuestos. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. De verdad es un gusto. Estamos en contacto con todos ustedes, doctores. Nuestros promotores los irán a visitar prontamente para que tengan ustedes los costos, los tiempos de entrega y para que quieran hacer alguna cosa. De todas maneras, también les van a compartir ellos mismos el teléfono directo del doctor Sierra por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Él con todo gusto está a disposición. Y también para que sepan que el doctor Sierra verifica todos nuestros estudios, todas las imágenes, revisa que estén bien tomadas para darles a ustedes la seguridad de que tenemos la calidad que ustedes requieren para dar un buen diagnóstico a sus pacientes. Nuevamente, Grupo Sánchez les da las gracias por estar aquí. Los invita a que nos acompañen el próximo webinar. Les recuerdo mi nombre, soy Rocío Hidalgo, gerente de ventas del laboratorio Samalab. Fue un gusto para nosotros haberlos recibido esta noche aquí. Gracias, doctor. Con todo gusto. Muchas gracias y que pasen buenas noches.